Buen día, damos inicio a la entrevista que tiene como tema principal la psicología educativa. Hoy nos encontramos con la profesional Damaris Díaz Torres. Y bueno, nos gustaría en primer lugar saber quién eres, cuéntanos un poco de ti. Bueno, como acabas de mencionar, mi nombre es Damaris Díaz Torres. Tengo tres nombres que acompañan al Damaris, Diana María. Tengo 33 años, soy profesional en psicología, me especializo en psicología educativa básicamente desde que soy egresada y tengo una maestría en pedagogía e investigación en aula de clase. ¿Cuál es el objetivo de la psicología educativa? El objetivo de la psicología educativa está pensado en el análisis de la conducta y el comportamiento dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje o todo lo que tiene que ver en el ámbito educativo. Entonces, en ese sentido, es donde el psicólogo educativo aborda y hace su campo de aplicación, por supuesto, utilizando la naturaleza de lo que es la psicología y el conocimiento que de ella se deriva. ¿Cuáles son los niveles de intervención en un psicólogo educativo? Puede estar en varios campos, en varios niveles como tal, pero pues el principal está enfocado en la mitigación de algunas necesidades a nivel grupal, individual o de comunidad. Entonces, necesidades por lo generalmente relacionadas con el ámbito educativo, entonces ya sea frente al entrenamiento de docentes, de los estudiantes o intervenciones individuales con docentes o con estudiantes o con cualquier personal que implique educación, incluso el administrativo. ¿Cuál consideras que es el perfil que debe tener un psicólogo educativo? Bueno, considero que el perfil del psicólogo educativo pues siempre debe estar basado en unas competencias laborales que son transversales pues en general a todas las profesiones, pero por experiencia y porque la psicología educativa es mi campo de aplicación que amo y me gusta mucho, le tengo una gran pasión, constancia al logro, desde las competencias constancia al logro, tolerancia a la presión, no trabajo bajo presión, eso es algo muy diferente, tolerancia a la presión, ese sentido de servicio al cliente como competencia laboral, por supuesto, un liderazgo y una capacidad de trabajar en equipo que permita fortalecer muy bien a lo que es un psicólogo en general. Sin embargo, si ya hablamos de un perfil específico, por supuesto, la intervención, valoración en ámbitos educativos, la elaboración de productos, de materiales, de estrategias, de herramientas, esa habilidad de comunicación interdisciplinar, porque no solamente con un estudiante o con un consultante o con una comunidad bajo el campo de aplicación trabajas con una sola profesión, no, a veces toca neuropsicología, psicología clínica, psiquiatría, trabajo social, financiera, bueno, entonces es como esa habilidad y ese perfil específico al cual se debe ceñir un psicólogo en la educación. ¿Qué variables intervienen en el ámbito educativo? Por supuesto, en la parte personal, siempre influirá el campo que uno escoja, sea como sea. El educativo, siempre estás como en ese análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso en la parte personal individual, y te da un análisis y una variable muy importante frente al análisis contextual de la sociedad y de lo que está pasando. Entonces, en mi caso, y eso es algo que hablábamos con mis compañeros de maestría, en pedagogía, la mayoría eran docentes y estábamos solo dos psicólogos y mencionábamos que uno siendo educador o siendo parte de la educación, siempre cree que la solución es una buena educación, ¿sí? Entonces, claro, yo los problemas de la sociedad siempre tengo ese factor común de pensar, si hubiese tenido un buen estilo educativo, un buen factor educativo en educación, en el colegio, si los profesores hubiesen hecho esto, esto, lo otro, le estoy aplicando la psicología en ese sentido. La psicología educativa, ¿no? ¿Nos podrías ayudar a entender un poco más el rol de un psicólogo educativo en la sociedad? Ok, esa pregunta me gusta mucho Ay, en el gracias. buen sentido, porque pues nosotros los psicólogos educativos siempre andamos con un estigma que vamos a influenciar dentro de un proceso pedagógico, que nosotros vamos a cambiar los estilos
pedagógicos que llegamos a un colegio, llegamos a una universidad, es a cambiar algo que está establecido y que es funcional y siempre va a estar en constante evolución. Así que el rol del psicólogo, más que involucrarse en la pedagogía, es tomar todos esos conocimientos de psicología, el conducta, el análisis del comportamiento, todo eso de procesos básicos psicológicos, de procesos superiores, dispositivos básicos de aprendizaje, funciones ejecutivas, transformarlo dentro del análisis de conducta, dentro del comportamiento, en factores relacionados a la enseñanza y al aprendizaje. Es decir, que el psicólogo educativo básicamente lo que hace es tomar esos conocimientos básicos de memoria, atención, concentración, bueno, dispositivos básicos de aprendizaje, imagínenlos, procesos primarios y procesos secundarios, para involucrarlos en entrenamientos que favorezcan al individuo, a la comunidad y, por supuesto, a la sociedad en esa adquisición de buenos hábitos, de buenas herramientas, de buenos métodos y, por supuesto, todos enfocados hacia el proceso de aprendizaje. ¿En qué campo de la psicología educativa te especializas? En el ámbito pedagógico, entonces todo lo que tiene que ser pedagogía e investigación, por supuesto, aplicándolo desde la psicología. ¿En qué campos de acción tiene un psicólogo educativo? Bueno, los campos de acción básicamente están enfocados desde lo que te rige la ley y nuestra ley de nuestro código deontológico, parte desde todo ese proceso de valoración y evaluación, la confidencialidad, los consentimientos informados, la gestión documental, el manejo, etcétera, etcétera, que puedas aplicar de acuerdo a las necesidades de la institución educativa o la fundación con un enfoque educativo o la organización que necesite el apoyo en enseñanza, en aprendizaje a sus trabajadores, porque ese también es otro de los campos, se puede aplicar y fortalecer. Entonces puede ser en un colegio, en una empresa, en una universidad, en una fundación y en otros campos que sea necesaria esa intervención. ¿Cómo logras desde tu labor mejorar las capacidades intelectuales de una persona? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué capacidad intelectual estemos hablando, de qué tipo, si existe una deficiencia, si no existe. Vamos a tomarlo desde el factor, entre comillas, de normalidad. Por supuesto, el entrenamiento en hábitos de estudio, el entrenamiento en estrategias, el entrenamiento en habilidades comunicativas enfocadas en la academia, como por ejemplo, pedir un favor, decir gracias, también solicitar algo a coordinaciones, pues, a las unidades académicas, generar esos entrelazos entre la institución y el estudiante en específico. Entonces, ese sería como ese factor importante relacional que permitiría a una persona enfocarse en la estructura del entrenamiento para mejorar tal vez procesos de relectura, tal vez procesos de concentración en clase, tal vez toma de apuntes. En ocasiones no es que una persona no tenga la capacidad intelectual, sino que no sabe cómo tomar apuntes o cómo subrayar o cómo manejar su tiempo. Entonces, en el entrenamiento de todos estos factores, incluso las redes que se puede llevar entre la comunidad y el estudiante, se puede ayudar a la persona a que esta parte intelectual mejore o se potencie. Cuando uno escucha la palabra psicología educativa, uno se remite como a los colegios, ¿no? Es lo que uno primeramente se imagina. Pero desde una empresa, ¿cómo se llevaría a cabo esta labor? Vale, listo. Muy interesante tu pregunta. Mira que en algunas empresas, ¿no? El psicólogo educativo trata de formar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, primero, una de sus principales funciones es elaborar talleres, capacitaciones o elementos instructivos a ciertas áreas como mercadeo, como servicio al cliente, como ventas,
Así que pues todas estas estrategias, todas estas herramientas dentro de los procesos formativos de un trabajador implica la psicología educativa. En ocasiones las ofertas laborales dicen es psicólogo educativo con énfasis organizacional. Entonces uno ya dice, ok, esta empresa lo que está buscando no es un coach, ni tampoco está buscando un psicólogo organizacional que de pronto está enfocado en otras áreas de la psicología, como el clima laboral, el comportamiento organizacional, entre otros elementos importantes, sino está buscando esta persona que analice la conducta de sus empleados, trabaje en procesos de mejora, de gestión, capacitación, ya sea mediante talleres o capacitaciones, valga la redundancia, y se logre establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje con una empresa, con una organización y que sus empleados den como fruto buenos resultados, ya sea para la venta, para servicio al cliente o para campañas publicitarias. Incluso el neuromarketing tiene que ver mucho con un psicólogo educativo. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se encuentran en el entorno educativo? Ok, bueno, según mi experiencia, creo que hay que aplicarlo dependiendo del lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno está en un colegio, que he sido psicóloga de colegios también, las principales dificultades siempre son relacionadas con la parte personal, ¿sí? Del estudiante. Tal vez con la rebeldía, con factores de comportamiento, dificultades en el aprendizaje, algún tipo de relaciones con neuropsicología, funciones ejecutivas, entre todos estos componentes. Ya en la universidad, gestión de tiempo, esa es una de las que más se encuentran dificultades en los estudiantes. Otra es ansiedad ante elementos de evaluación. Entonces, por ejemplo, cómo llegar a realizar un examen mitigando esos factores, esas manifestaciones de la ansiedad. Cómo dar una exposición, también la ansiedad que genera estos elementos es una dificultad. Y hábitos de estudio. Entonces, ¿qué son los hábitos de estudio en los universitarios y que les deben funcionar y que deben llegar del colegio? Pero pues ese proceso como que tiene una disrupción ahí muy, muy fuerte. Tomar apuntes, subrayar, saber cómo secuenciar una ecuación, saber leer un parcial, atender a una clase sin distracciones, sin procrastinación y quitar como ese chip de que la universidad puedo hacer lo que quiero, no, sino es un lugar donde hay que adaptarse y pues tener buenos resultados. ¿Cuál sería tu nivel de intervención ante un caso de bullying o ante un caso de pronto de maltrato familiar y que esto se vea reflejado en el rendimiento académico de un estudiante? Bueno, sí, muy interesante tu pregunta. Bueno, referente a lo que es bullying o acoso escolar, primero hay que hacer una caracterización si realmente es bullying y acoso escolar. Entonces, el bullying y el acoso escolar tiene una característica muy importante y es que pasa todos los días, a todo momento. Hay daño físico, hay una implicación también emocional en el estudiante, a lo que significa tal vez que el estudiante o la persona que estamos haciendo esta posible intervención o este nivel de intervención pudo haber tenido un episodio o dos episodios en que lo molestaron, sí, fue fuerte, fue terrible, pero no implica que sea bullying. Entonces, lo primero es hacer esa diferenciación. Si es bullying o es un episodio al cual hay que intervenir también. Y si pues se llega a hacer esa diferenciación, si están las muestras, si están las pruebas, tanto físicas como relacionales con el estudiante y con los agresores, ya se empezaría a hacer un abordaje desde lo que es la ley de convivencia escolar. No recuerdo muy bien el número, pero dentro de esta ley que implementó el gobierno en el 2013, 2012, hay un plan a seguir y ese plan a seguir tiene que ver con todo un abordaje muy intenso, tanto de manera externa como interna, ¿sí? Eso implica pues reuniones de comité, análisis de los casos, la intervención en el caso del psicólogo de manera personalizada con el estudiante o con la posible víctima de bullying o acoso escolar, en el cual
primero se busca proteger los derechos del estudiante como estudiante de una institución y segundo, hacer un acompañamiento no de corte clínico, porque el psicólogo educativo, aunque debe tener un bagaje clínico muy fuerte, tener la capacidad de intervenir en crisis, conocer como todos estos aspectos de abordaje clínico e intervención en el mismo campo de aplicación, no puede hacer una intervención clínica que mitigue como todos esos componentes emocionales o socioafectivos que pueda derivar un bullying. Así que pues haría esa intervención primaria en regulación emocional y por supuesto en el restablecimiento y en el establecimiento de sus derechos como miembro de una comunidad educativa. Si ya es el otro caso de un estudiante que sí ha tenido episodios de acoso escolar o bullying, más no es bullying, sería una intervención secuencial de mediación con los agresores para llegar a acuerdos no tanto normativos como si suele ser el bullying, pero sí darles una serie de estrategias, herramientas y por supuesto mediaciones. Vale, siguiendo un poco por la rama de colegios, ¿tú consideras que sí es importante que en todas las instituciones debe haber un psicólogo educativo? Bueno, sí considero que es importante que exista un psicólogo educativo, pero no tanto por existir, ¿no? Que en un colegio debe haber un psicólogo educativo porque sí, porque eso lleva a la mediocridad y y a la poca concientización de lo que es un psicólogo educativo. Entonces, por esa razón, uno de los estigmas, bueno, o los mitos que yo siempre he peleado, es que la psicóloga no hace nada, es que usted no hace nada, es que usted, sí, como dándole un poco de facilismo al proceso. ¿Por qué? Porque pues al tener estas afirmaciones que son ciertas, debe haber un psicólogo educativo, pero un psicólogo educativo que sepa lo que está haciendo, ¿sí? Un psicólogo educativo de acuerdo a un número de estudiantes, porque no es lo mismo ser un solo psicólogo en un colegio de 1000 estudiantes a ser un psicólogo por cada 100 estudiantes, que sería un ideal. Entonces, a eso va, es como la formulación de que sí es importante, pero dentro de la importancia que sea un buen profesional, que le guste lo que está haciendo, que no lo vea fácil, porque no lo es la intervención con esos seres humanos que están iniciando tanto su proceso de vida académica como su vida en general, como su vida personal, que ameritan un acompañamiento y un buen nivel en las dificultades que se les pueda presentar. No al azar, sino pues muy bien secuenciado, muy bien pensado y que si existe, exista para bien. Pero en ocasiones hay, pero no funcionan mucho por lo que te digo. El campo de aplicación a veces no se sabe manejar de la mejor forma y quedamos con ese estigma los que sí queremos lo que hacemos, que no hacemos mucho o que no hacemos nada. ¿Cuál es el principio de la psicología educativa que considera más importante? El principio de la psicología educativa creo que es ese impacto, lo considero a nivel personal, ese impacto que tengan los resultados académicos del estudiante que le genere una serie de consecuencias a nivel personal y emocional adecuadas. Y de cierta forma no es necesario que te recuerden a ti como, ay, eso me lo dijo Damaris, sino eso lo vi cuando estaba estudiando, me lo enseñaron y me ha servido para toda la vida. Creo que ese principio de intervenir desde la psicología como tal en las necesidades individuales de cada estudiante y que genere un impacto a la sociedad como tal. ¿Cómo puede aportarle la psicología educativa a la sociedad? Si la psicología educativa trabaja con los procesos de enseñanza, aprendizaje y con unas comunidades educativas, lo más importante que puede darle a la misma son seres humanos, son personas que trabajen en una sociedad para bien de la misma y pues que los resultados que obtengan en cualquier nivel de formación estén basados en una serie de entrenamientos, en hábitos, en métodos y por supuesto en técnicas de estudio que no son academia, sino que los permitan a otros momentos de su vida o pues de la sociedad como tal. ¿Qué relevancia tiene la ética profesional en el ejercicio de sus labores?
Bien, la ética es muy importante, teniendo en cuenta que la ética profesional del psicólogo y lo que nos establece son 6 principios básicos. Y en estos 6 principios básicos que ustedes verán en Psicología Clínica 1, se deriva la importancia, ¿no? Entonces es como el análisis de qué impacto tú tienes como ser humano dentro de otro ser humano y la responsabilidad que debes llevar con este. Así que consentimientos informados, registro de todo lo que se trabaje, así sea a nivel grupal, individual, comunidad, etcétera, etcétera. Velar siempre por la confidencialidad, por el respeto hacia el otro, qué tanto bien dentro de nuestras propias creencias podemos hacer a un proceso o ayudar a generar dentro de un proceso con el ser humano, pues es imprescindible. Tenemos un código ético muy importante, muy valioso. Yo les recomiendo que lo vayan leyendo. Se enterarán de varias cositas importantes dentro de nuestro rol como psicólogos en general y por supuesto en la psicología educativa, que de cierta forma es un trabajo directo con las personas y además de ello es un trabajo directo con un factor tan importante como es la educación en la sociedad. Cuando nombraste la palabra confidencialidad, si un Ujú, chico se acerca a, no sé, a hacerte cualquier tipo de consulta o abre su corazón ante alguna ujú. situación que esté viviendo, el psicólogo educativo, ¿cómo maneja esa parte de confidencialidad? ¿Tiene que comunicarle a sus padres o lo trata con él? ¿Cómo sería ese nivel de intervención con él? Claro, bueno, nuestro código de ética nos dice que la confidencialidad se rompe con 3 cosas. La primera, que el paciente o pues el consultante, en este caso el estudiante, manifieste daño a la integridad de él, daño a la integridad de otra persona o un ente judicial lo solicite. Entonces, por supuesto, si me abre su corazón de una manera que no afecte ni su integridad ni la de otros, pues el secreto de la confidencialidad sería un trabajo netamente individual. Pero si afecta su integridad de alguna forma, sea la que sea, o afecta la integridad de otros, es deber y está dentro de nuestro secreto profesional y romper la confidencialidad, comunicarla a la persona adecuada, tal vez no correr a los papás, porque estos podrían ser los generadores de esa integridad, pues dañando esa integridad, pero sí a los entes indicados o a las personas adecuadas de acuerdo al análisis que uno dé, de acuerdo al caso. Desde el rol del psicólogo educativo, ¿qué se hace en una universidad? Bueno, dentro de una universidad, el psicólogo educativo tiene la labor de acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje aplicando pues el análisis de la conducta, el comportamiento en el factor educación, brindando herramientas, estrategias que permitan a los estudiantes potencializar sus habilidades, enfocarse vocacionalmente hacia lo que quieren hacer, tanto desde ese punto de partida que tomaron la decisión y dijeron, quiero ser psicólogo, quiero ser ingeniero, quiero ser matemático, quiero ser mercadeo, quiero ser administrador, desde ese punto hasta cómo sus hábitos de estudio, sus dispositivos básicos de aprendizaje, su verdadera intención académica, los llevan a buenos resultados y pues a obtener como tal un título académico, además de fortalecer todos esos procesos de adaptación universitaria desde primer semestre hasta último semestre, focalizando la intervención específica dentro del individuo, de los individuos, que en el caso de la Conran sería consejería individual, y frente a los cursos de clase o esas clases de estudiantes de primer semestre frente a un entrenamiento por practicantes de psicología educativa en técnicas, métodos, hábitos de estudio y otras herramientas que podrían ser muy funcionales, cuyos protocolos y cuyos talleres, actividades y demás son diseñadas estratégicamente y pedagógicamente por las psicólogas educativas de la universidad. Entonces, esa sería como su labor. Varios de esos protocolos los he elaborado yo con el objetivo precisamente de trabajar con una comunidad educativa que pues no todos tienen alguna dificultad de aprendizaje, ni tampoco los estudiantes que llegan a una intervención en consejería individual. A veces algunos
llegan con becas, con promedios muy altos, con una capacidad muy importante a nivel cognitivo, solamente a mejorar alguna dificultad. Por supuesto, se trabaja con otro tipo de poblaciones y pues no necesariamente con dificultades de aprendizaje. ¿Qué consejo le podrías dar a algún estudiante de psicología que de pronto quisiera especializarse en el área de la psicología educativa? Yo le daría el consejo que lea mucho, que siempre esté actualizándose, que si es una persona que espera tranquilidad, paz, una oficina y demás, creo que la psicología educativa no sería para este estudiante. Le daría un consejo muy importante y es que la educación no se toma a la ligera. La educación es un proceso el cual primero se debe conocer, segundo se debe estructurar, tercero se debe planear, cuarto se debe vivir, se debe ser muy ético, muy responsable para poder trabajar con otro ser humano dentro de un proceso que amerita resultados rápidos, rápidos y de cierta forma con un factor de anclaje y voluntariedad que eso le permitiría pues ejercer bien el campo de aplicación. Y le vuelvo a repetir que lea mucho, se informe mucho y esté siempre atento a los cambios y a la evolución del conocimiento. Bueno, muchas gracias, Damaris, por acompañarnos con esta actividad del día de hoy. Para nosotros fue muy enriquecedor conocer tu labor y tu experiencia. Gracias por la confianza y bueno, damos por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias. Listo, Jenny y Andrés, muchísimas gracias a ustedes. Me encantó hablarles de mi campo de aplicación. Cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.